Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te traigo un ejemplo más sobre los cuadriláteros. Veamos. En un rombo ABCD, M es punto medio de BC. La diagonal BD corta a AM en el punto R. Si RM igual 10 y el ángulo BRM mide 53 grados, hallar BD. Hagamos el dibujo sobre esto. Ahí tenemos al gráfico. El rombo ABCD. M es punto medio de BC, de este lado llamado BC. Fíjate que el de acá es AM. Y según dato, esta diagonal del rombo, esta diagonal BD, corta a AM. Vemos que se cortan aquí. Y ese punto es R. La medida del segmento RM es 10 unidades. El ángulo BRM, este, es 53 grados. Pero tú sabes que por opuestos por el vértice, este es el mismo, por lo tanto este es 53 grados. Me piden hallar BD, o sea, toda esta diagonal. ¿Cuánto mide? Para resolver, lo primero que tienes que conocer es qué es un rombo. ABCD es un rombo. Y para eso, tú debes de ver que es un cuadrilátero, pero que cumple ciertas condiciones. Sus lados son paralelos. AB y CD son paralelos. Igual, BC es paralelo con AD. O sea, quiere decir que esta figura es un paralelogramo, que se acostumbra a dibujar en esa posición, así, de pie. Normalmente siempre lo vas a encontrar así. Y además, es un paralelogramo especial, porque sus cuatro lados tienen la misma medida. El análisis muestra de que en este rombo, y en cualquier rombo, sus diagonales se van a cortar en forma perpendicular. Y este punto donde se cortan es punto medio de la diagonal AC y también es punto medio de la diagonal BD. Es decir, las diagonales se cortan en su punto medio. Eso tú tienes que saberlo. Entonces, con eso vamos a ayudarnos mucho para poder resolver. En primer lugar, si tú observas el triángulo ABC, AM va al punto medio de BC. Quiere decir que en ese triángulo AM es una mediana. Esta línea vamos a considerar que ambas diagonales se cortan acá, en este punto. Vamos a llamarle O a ese punto. Entonces, como este es punto medio de AC, quiere decir que BO es otra mediana de ese triángulo ABC, porque también se dirige al punto medio. Ahora, según la teoría de triángulos, donde se cortan las medianas, que sería aquí, se están cortando las dos medianas del triángulo ABC. Ese punto donde se cortan las medianas tiene un nombre, se llama el baricentro. Quiere decir que R viene a ser el baricentro del triángulo ABC.
Y en ese detalle está la clave. Porque en un triángulo, el baricentro cumple una propiedad que divide a la mediana en la razón de 2 a 1. O en otras palabras, esta parte de donde viene la mediana es el doble de esta parte donde cae esa mediana. Quiere decir, si acá es 10, acá es el doble. Por lo tanto, el de acá, o sea, el segmento R, debe medir 20 unidades. Y ahora, ha llegado el momento de utilizar este triangulito de 53 grados. Sabemos que este es un triángulo rectángulo, por lo que acá debe ser 37 grados. Y ese triángulo es conocido, entonces hay que utilizar lo que sabemos sobre él. Ese triángulo notable lo he sacado acá para mirarlo mejor. Sabemos que aquí los lados están en la relación de 3, 4 y 5. Mira lo que voy a hacer. Acá lo voy a escribir así. Ese 20 lo voy a escribir de esta manera, para ver el 5 ahí. Acá sería el 3. Y acá sería el 4. Ahí está, mira, está en la relación de 3, 4 y 5. Por lo tanto, esta medida es 12. Y el de acá sería 12, entonces. Y estamos cerca de terminar el ejercicio. Este punto baricentro no solamente divide a esa mediana, sino divide a todas las medianas, a las 3 medianas, las llega a dividir en la razón de 2 a 1. Por lo tanto, en el triángulo ABC, a la mediana BO también le va a hacer eso. Esto sería el doble de esta parte. Quiere decir que esto es 24. Y el problema está casi concluido. Para terminar, sabíamos que este es punto medio de cada diagonal. Entonces será punto medio de BD. Como es el punto medio, como acá mide 36, esto de acá debe ser igualito. Entonces el de acá también mide 36. Por lo tanto, ya hemos terminado. La diagonal BD sería 36 más 36. Es decir, BD mediría 72. Más o menos, esa es la forma como hay que avanzar aquí. Eso es todo. Ya te hago más ejemplos muy pronto. Ha sido un gusto estar contigo. Me voy. ¡Chao!